Es tiempo de entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Y hoy queremos centrarnos en un problema que hemos tratado en varias ocasiones en esta mesa, pero que se ha agravado en los últimos meses, en los últimos años, especialmente coincidiendo con la pandemia. Es el colapso, es la falta de recursos que sufre la atención primaria en Canarias, en España en general, porque además en los últimos meses se ha puesto en marcha un movimiento reivindicativo para intentar conseguir un mayor apoyo de las administraciones públicas a los centros de atención primaria, a la atención primaria, que es la entrada, la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud de casi el 80% de los pacientes. En Canarias también están organizados y también hemos visto el pasado domingo, la última vez que los vimos salir a la calle, cómo están llevando esas reivindicaciones a la calle. No sabemos hasta dónde pueden llegar o hasta dónde quieren llegar. Lo que sí sabemos es que hasta ahora no se sienten escuchados por el Gobierno de Canarias. Y hoy nosotros sí que queremos escucharlos y queremos hacerlo a través de Ana Joyanes, que es una de las portavoces de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, a quien ya damos la bienvenida. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por llamarnos. Hemos visto en los medios de comunicación esas manifestaciones, esas protestas que han llevado a la calle, pero también es verdad que el problema de la atención primaria se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la situación a día de hoy, Ana? A día de hoy la situación es casi insostenible. Teníamos ya, como bien has dicho, un problema muy grave de recursos, de masificación, de falta de organización incluso, que veníamos arrastrando desde hace años. Ahora con el coronavirus, con toda esta avalancha que hemos tenido de enfermos, de contactos, de protocolos que un día eran de una forma y otro día cambiaban, la atención primaria se ha visto colapsada. Hemos salido adelante, por supuesto, los médicos de atención primaria, todo el personal de atención primaria se vuelca siempre en sacar adelante la tarea, en atender a sus pacientes, en dar lo mejor que podamos, pero ha sido a costa de un grandísimo esfuerzo, de un grandísimo sacrificio y de hacer que nos tambaleemos. Ya las poquitas reservas que teníamos se están agotando, ya no podemos más. Estamos llegando a una situación de caos, de agotamiento, de no ver el futuro. La verdad es que venimos de una época en la que con la pandemia el foco se puso también en el personal sanitario y una respuesta social muy importante, sobre todo al principio de la pandemia, de solidaridad con ese trabajo tan importante que estaban desarrollando el personal sanitario. Yo no sé si ustedes notan que eso se ha ido apagando un poco con el paso del tiempo y que al final la sociedad, y por tanto también, porque al final nosotros somos quienes empujamos también a los políticos se han ido olvidando de ese papel tan importante que han desempeñado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al principio todo era muchos aplausos, parabienes, todos teníamos miedo, todos, los sanitarios y la población, con lo cual lo que se hacía para evitar esas muertes, para evitar esas enfermedades tan graves que ha provocado el coronavirus, era visto pues como una heroicidad. Fue un trabajo realmente heroico el de algunos de los compañeros de los hospitales, de los centros de salud, de toda la asistencia sanitaria. Pero ahora ya ha perdido ese brillo. Ya no estamos viendo esa cantidad de muertos, ya no son el foco de atención los hospitales, sino los centros de salud. Siempre hemos sido los hermanos pobres de la asistencia sanitaria y ahora lo que se ve es en la parte que no le gusta ver a nadie, la parte de que ha habido restricciones para el libre acceso por el bien de la población, porque realmente a nosotros los sanitarios no nos gusta estar poniendo barreras, todo lo contrario, hemos sido los que hemos propiciado que la población se acerque a nosotros. Estamos viendo que hay cosas que no se han hecho y que ahora se están empezando a hacer, con lo cual aumentan las listas de espera, aumenta más aún el colapso y la gente está irritable, está irascible. En parte es comprensible, han sido 2 años. Son 2 años los que llevamos luchando contra este virus que nos está agotando, nos está dejando pues, en la reserva a todos, incluidos los mismos pacientes. Los pacientes al principio se retraían no ya solo de acudir a los centros, sino incluso de llamar. A mí me llamaba mucho la atención que pacientes que eran muy demandantes antes del coronavirus, que estaban confinados en sus domicilios cuando tuvimos el confinamiento global, es que ni llamaban. Yo decía, pero bueno, no le duele nada a tal persona, no tiene tal cosa, tenías que llamarlos tú, porque decía, le habrá pasado algo, ¿no? Y era porque estaban con miedo, o sea, no querían ni siquiera que nos acercáramos a los domicilios, probablemente por miedo, cosa realmente entendible. Yo no sé si todo el mundo se acuerda de lo que fueron esos primeros tiempos de la pandemia,
que estábamos todos preocupados porque pensábamos que cualquier cosa nos iba a hacer enfermar y morir o contagiar a nuestros seres queridos. Eso era algo terrible. Había un pánico social muy grande, ¿no? La verdad es que poco a poco eso se fue normalizando en esa nueva normalidad que se llamó, pues esa nueva situación en la que poco a poco hemos ido entrando y que la verdad es que ha tenido, digamos, uno de los últimos episodios, se entiende, a partir de la eliminación de las restricciones ya a nivel autonómico que hemos vivido el último también fin de semana. ¿Esto cómo les va a afectar? ¿Cómo creen que les va a afectar a la atención primaria? Porque es verdad que hay menos hospitalizados, pero sigue habiendo una incidencia importante de COVID. Nosotros somos bastante críticos con todo esto. Evidentemente, en algún momento había que tomar la decisión. No podemos seguir en pandemia toda la vida, no podemos seguir aislados toda la vida, pero quizá hubiéramos echado de menos algo más gradual, no pasar de tienes el test de antígenos positivo y eres totalmente asintomático y tienes que aislarte durante 7 días, a tienes el test de antígenos positivo, eres asintomático o levemente sintomático, pero puedes ir a trabajar con medidas de protección, que por cierto son las medidas de protección que debemos tener todos. Entonces ha sido un cambio muy brusco, que nos hace sospechar que haya personas que vayan a saltárselo a la torera, y también nos hace también pensar que vamos a tener muchos más contagios que además no van a ser contabilizados como coronavirus, porque lo que no se registra no existe, y sí que existen coronavirus. Hoy mismo he tenido el conocimiento de al menos 3 pacientes míos positivos, a los cuales solamente a uno le he dado la baja porque es personal sanitario y evidentemente hay que dársela, pero el resto no. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos minimizando algo que a poco que la población se vaya acostumbrando es posible que se vuelva a extender. Yo tengo miedo de que, por ejemplo, ahora en Semana Santa haya un repunte, haya un rebrote, porque se va a relajar más la situación, porque se va a viajar más, pero como no se va a contabilizar, van a venir a los centros sanitarios con síntomas catarrales, que son los síntomas que ha tenido este virus Omicron en esta última ola. Nos vamos a estar igualmente sobrecargados, pero no se va a saber nada y se va a tener menos cuidado. Pero al fin y al cabo, sí que es verdad que lo van a notar porque el que contraiga el coronavirus y tenga unos síntomas más o menos importantes, sobre todo aquel que necesite o requiera la posible baja médica, va a tener que ir por el centro de salud. Entonces, al final, esto entiendo, como usted bien dice, que esto va a generar que haya un mayor número de pacientes, pero es que si vamos a los datos, Ana, incluso los datos que usted ha dado en alguna intervención, yo la escuchaba en la cadena SER recientemente y hablaba de que tiene compañeras que han llegado a atender hasta 96 pacientes en una jornada. ¿Esto cómo es posible? O sea, que yo de verdad que había oído cifras de 40, 50, 60... 96 pacientes, ¿es posible asumirlo? Para mí es inasequible, Fue algo puntual en plena pandemia, en el momento álgido. Fue una compañera de un centro, vi la lista, o sea que no es que me contaran que no. Vio los 96. Evidentemente no pudo ser en solamente la jornada de 8 a 3. Claro. Tuvo que estar, bueno, no sé hasta qué hora estuvo, pero eso no se puede asumir en una jornada de 8 a 3. Pero es que ya 40, 50 pacientes en un día es complicado. Es asumible porque lo asumimos. Mi media suelen ser... Yo el día que tengo 40, 42 es un día bueno. Por ejemplo, hoy he tenido 41, soy una mujer feliz. ¿Y cuál sería la cifra ideal? La cifra ideal no sería pasar nunca de los 30. Eso sería lo ideal. Poder ver a los pacientes con un mínimo de calidad, un tiempo razonable. Nosotros estamos pidiendo 10 minutos por paciente. 10 minutos que significa que a lo mejor a uno le tienes que dar 3, porque a lo mejor es simplemente hacer un trámite burocrático que no lleva más, y a otro le tienes que dar 15 o 20, pero una media que permita verlos con tranquilidad, dejarlos que se expresen, poder explorarlos bien, poder hacer todas las interconsultas que tenemos que hacer, recibir la información. Son muchas las actividades que hacemos delante de un paciente que en menos de ese tiempo no se pueden hacer. 10 minutos a veces se queda escaso, pero desde luego en menos es algo absolutamente insuficiente. Y o no le das lo que necesita el paciente o te alargas infinito. Hablabas, Ana, de una de las cosas, bueno, has hecho muchos asuntos que creo que son de interés, pero de la burocracia, de esas tareas que tienen que hacer, porque es una de las reivindicaciones que ustedes reclaman, es decir, libérennos de tareas administrativas que no tendríamos por qué hacer. Hacen cosas que no les corresponden. Muchísimas.
muchísimas. De hecho, cada paciente generalmente nos consume un tiempo, casi la mitad de la consulta, en tareas burocráticas. Si no es hacerle el parte de abajo, es hacerle la repetición de la receta, que eso en parte burocrático y en parte no, porque tienes que ver que lo que estás prescribiendo sea adecuado o no. Perfecto, pero tenemos que hacer informes para todo, nos piden para todo, para todo. Para el carnet de conducir, si es diabético, para decirles que pueden seguir conduciendo, para entrar en un colegio, para entrar en un centro de mayores, para todo nos piden que hagamos un informe. Tenemos que hacer cuestiones burocráticas pues, para la ley de dependencia, para gestionar la ortoprótesis, para miles de cosas que no nos tienen que corresponder. Además, tenemos otra carga que es derivada de nuestro contacto con otros especialistas. Me explico. Tenemos en algunos especialistas de hospitalaria que estamos interconectados vía online, hacemos la consulta vía online, ellos nos responden vía online, pero generalmente no les dan directamente la consulta al paciente o te dicen, diles que llamen al 012. Diles que llamen al 012. Eso no es una tarea para un médico. Debería haber un sistema para que directamente se les comunicara. Hay algunas especialidades que lo hacen, otras que no. Son suma y sigue y no nos da ningún valor y a los pacientes menos. Yo entiendo que al final es tiempo que se quita de la atención al paciente. Claro, yo quería preguntarle por otra de las cuestiones que está provocando todo esto y que hace algunos años, bueno, a lo mejor ya viene arrastrándose desde hace años, pero que va peor, y es la lista de espera en atención primaria. Esto, siempre que hablábamos de las listas de espera, hablábamos de listas de espera para otras especialidades que solía ser lo habitual, solía ser más sangrante, pero ya nos estamos encontrando con listas de espera importantes en la atención primaria, donde se necesita una mayor agilidad quizás a la hora de atender al paciente. Esto, ¿cómo lo están notando ustedes? Está siendo algo que nos está desbordando y además que parece no tener fin. Yo siempre pienso que es la ley de oferta y demanda. Cuanto más ofertas, más demanda hay. Entonces tenemos tal accesibilidad que es bueno. Esa es una de las fortalezas que tenemos en atención primaria, la gran accesibilidad. A mí me duele una muela y puedo ir rápidamente al centro de salud. Ahí tienes tu dentista, tienes también tu médico de familia, tienes, ¿vale? Yo necesito pues yo qué sé, medicación o necesito que me vean porque me duele el abdomen o cualquier cosa, enseguida puedo ir. Lo tengo, la accesibilidad muy grande, pero eso ha sido también una de las cosas que ha hecho que nos sobrecarguemos. Y ahora tenemos mucha más sobrecarga. ¿Por qué? Porque lo que no se ha hecho anteriormente, me explico, los controles a los crónicos, por ejemplo, lo que comentaba antes, que antes nadie se atrevía ni a preguntar estando enfermo. Bueno, evidentemente a los crónicos hemos controlado lo imprescindible. La medicación, si han tenido una reagudización, cualquier cosa. Pero actividades como, por ejemplo, la retinografía, como hacer los controles de pie diabético, la espirometría, todas esas pruebas que hacíamos, todos esos controles que teníamos para que una enfermedad crónica no se complique, se han ido dejando atrás. Ahora estamos retomándolo, tanto por parte de los pacientes que ya vienen a decir, bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Necesito hacerme analítica? ¿No lo necesito? Como nosotros que estamos activamente citándolo. Claro, ahí hay una lista de espera. Y esto se agrava porque tenemos una falta crónica de personal. Nosotros desde AMAPCAN, desde la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, siempre estamos pidiendo lo mismo, que se adecúen los cupos a las necesidades reales, que no podemos tener cupos sobredimensionados, que no podamos atender con una suficiente garantía. ¿Han hecho cálculos de cuánto personal hace falta en atención primaria? Hemos hecho cálculos relativamente. Es complicado, pero sí que calculamos que un cupo no debería sobrepasar los 1.200, 1.300 pacientes por médico. Ya ahí, ya empezar a hacer más cálculos, pues podemos patinar un poco en el número. Pero y cuando plantean estas reivindicaciones de más personal, que al final, pues lógicamente la falta de recursos humanos es uno de los principales problemas de todo lo que estamos hablando, ¿qué les dicen desde la consejería? Porque lo que vemos es que aumenta la temporalidad, que es algo de lo que me gustaría hablar ahora, pero no solo no hay estabilidad, sino que no hay personal suficiente, pero es que faltan médicos, o sea, no hay médicos para contratar. Es cierto, faltan médicos, pero yo creo que en parte ha sido por la mala gestión que se ha hecho durante tantos años de la atención
digamos así, al profesional. Hemos tenido esa temporalidad que nos ha matado, hemos tenido profesionales muy quemados porque se han hecho contratos muy precarios y muchos profesionales, además muy bien formados, se han ido a otras partes. Estos médicos que han salido residentes fantásticamente formados se han ido o al extranjero o a otras partes de la península. ¿Por qué se van? Porque se les trata mal, porque se les dan unos contratos inestables, mal pagados, que no sabes dónde van a estar. Hace unos años había un dicho muy típico y era: canario conoce tu tierra. Eso significa, me van a contratar hoy aquí, mañana allá y pasado en el otro centro. Claro, esto así no se puede. En las Islas Menores es un problema todavía más grave, entiendo. Por supuesto, por supuesto. Necesitamos que se haga una reforma integral, global, que nos den esa estabilidad, que nos den incentivos para que la gente quiera quedarse aquí y quiera venir gente formada. Porque sí que vienen personas, pero hay veces que se contratan, por no tener otra cosa, a médicos que no saben el idioma. Eso es algo gravísimo. Estamos teniendo que sustituirnos unos a otros en la ausencia. Bien es cierto que hay centros donde se ha reforzado con algunos profesionales para reforzar o bien el exceso de demanda o bien la ausencia, pero no es así en todos los centros y no es así todos los días, porque muchas veces con el personal que hay de refuerzo se cubre una baja u otra, con lo cual los que nos hemos quedado tenemos que seguir asumiendo la sobrecarga. Necesitamos que haya una planificación y un cambio en la estrategia de contrataciones, un cambio en la estrategia de consolidación de puestos de trabajo, que dé respuesta a una plantilla estable, suficiente y que trabaje en unas condiciones óptimas para poder quedarse aquí y que la atención que demos sea la mejor. Al final son personal estatutario los médicos, el personal sanitario. Casi todos somos estatutarios, sí. ¿Qué les parecen las soluciones que en este momento se están planteando, se han planteado a ese debate de la temporalidad, tanto por el Gobierno central como por la comunidad autónoma? No creo que sea yo la persona más adecuada para decirlo. Tenemos dentro de la asociación tenemos un grupo que habla de temporalidad. Hay muchos debates abiertos en esto, puesto que muchas veces lo bueno es enemigo de lo óptimo. Entonces, tanto la consolidación pura puede vulnerar los derechos de algunas personas, como la oposición pura y dura puede vulnerar el derecho de otras que llevan mucho tiempo trabajando. Es complicado. Yo creo que aquí deberíamos hacer un debate más profundo, con más conocimiento y con más actores. Desde la asociación estamos intentando contactar tanto con sindicatos como otras organizaciones profesionales, con organizaciones científicas también, para recabar no solamente apoyo, sino también esa opinión de por dónde podemos tirar y por dónde podemos ir pidiendo una reivindicación que sea la más justa y la que pueda solucionar a la mayor parte de las personas. La verdad que es un debate muy complejo, nosotros lo hemos abordado desde los diferentes puntos de vista que tiene, desde las diferentes ópticas, y es complicado, la verdad es complicado hacer un posicionamiento. También entendemos que por tanto tiene que ser complicado encontrarle una solución que contente a todos. Pero por seguir un poco con las reivindicaciones que ustedes tienen, entiendo que la principal es más personal. Habría que cambiar los cupos, adecuar los ratios. Y además de más personal, ¿qué necesitan? ¿Que les liberen tareas administrativas? También lo han dicho. Por supuesto. ¿Y qué más? Que la comunicación con atención hospitalaria sea más fluida y en un nivel de igualdad. Que el sistema informático mejore. Por ejemplo, es inconcebible a pleno siglo XXI, que ya estamos en la tercera década del siglo XXI, todavía no podamos tener acceso libre y completo a la historia clínica del hospital universitario o de la Candelaria desde los centros de salud, que solamente dependa de si el especialista en cuestión se ha acordado de colgarlo y podemos nosotros entrar a verlo si tenemos actualizado el sistema, porque a veces es problema simplemente de ordenadores. Claro. Eso es algo que nos está ralentizando y que nos está haciendo perder información, no solamente en tiempo, sino en calidad. No es lo mismo que el paciente me diga, me ha dicho esto, o me traiga el papel que tengo que pasar a mano, a que yo lo pueda ver en la pantalla
todo lo que se le ha hecho en otras zonas, tanto en otros centros de salud, que eso sí puedo verlo, como en otro ámbito hospitalario. Esas son una de nuestras reivindicaciones clave. Necesitamos que el sistema informático sea ágil, no tenga cortes, que podamos trabajar con él de una forma rápida y segura. Y, por supuesto, esa interconexión con atención hospitalaria es fundamental. Que no se apliquen protocolos que no hayan sido consensuados. ¿Cuántas veces dicen, a partir de ahora, en tal especialidad se aplica este protocolo? ¿Y quién me ha preguntado? ¿A mí? Y no digo a mí como médico de a pie, a mi colectivo. Hace falta un mayor diálogo. Muchísimo. ¿Quieren ganar más dinero? ¿Lo reivindican? Bueno, ahora mismo no lo estamos reivindicando, pero es reivindicable. Hemos perdido poder adquisitivo desde hace ya muchos años. Yo siempre lo digo, pero a nosotros nos han bajado el sueldo varias veces. Nos la bajaron de forma directa hace bastantes años, con el gobierno de Zapatero, si no recuerdo mal. Y después nos la siguieron bajando en forma de aumentarnos las horas de trabajo, las famosas paulinas. Yo no sé si esto es políticamente correcto lo que estoy hablando. Nosotros hemos hablado de las horas paulinas muchas veces en esta mesa. Pues no sé si es políticamente incorrecto hablarlo, pero lo hablo. Eso ha sido una doble bajada de sueldo. Nosotros no estamos pidiendo que nos den unos sueldos maravillosos, pero sí creemos que tenemos que adaptarnos como todos, no hemos quedado estancados, y sí que me gustaría decir que nuestro trabajo es un trabajo sensible. Un trabajo sensible, es un trabajo difícil y que tenemos una responsabilidad muy grande. Nadie puede imaginarse lo que es ser médico de cualquier especialidad. Yo hablo de médico de familia porque es la mía y porque es lo que me duele como médico y como atención a mis pacientes. Nadie se puede imaginar lo que es tener un paciente delante y estar preocupado por él. Muchas personas pueden pensar que nuestra labor es simplemente, tienes esto, te diagnostico, te pongo y se acabó. No, no, no. Nuestra implicación es mucho más porque tenemos vida en nuestras manos, que afortunadamente no es como en urgencias, que pueden ser una cosa de vida o muerte siempre, que también tenemos algunos casos, pero son vidas, que pueden ser una incapacidad, que puede ser un dolor, que puede ser... Y de entrada es fundamental porque es diagnóstico certero puede evitar muchos problemas a la larga o a medio plazo y elegir y encontrar incluso la derivación adecuada, al especialista adecuado para tratar el problema que sea. Entonces, entiendo que es muy importante, pero... Es una responsabilidad importante. Lo es. Entonces, no lo estamos pidiendo ahora. Nosotros ahora mismo no estamos haciendo ninguna reivindicación de sueldo, ninguna. Pero no lo podemos plantear. Pero es interesante que lo que han hecho, porque es un debate que se ha llevado incluso al Parlamento, y bueno, y la época de Paulino Rivero evidentemente fue una época muy intensa en ese sentido. Pero nombraba antes las urgencias. ¿Cómo está afectando también todo este colapso al sistema de urgencias, que al final, lógicamente, está muy conectado a lo que es la atención primaria, sobre todo en los centros de salud? Está afectando en todo y puede afectar más si nosotros caemos. Nosotros, tanto los servicios de urgencia extrahospitalarios, que también forman parte de nuestra asociación, los que han querido unirse, nosotros tenemos una íntima conexión con esos servicios de urgencia extrahospitalarios. Tenemos también nosotros la atención a urgencias dentro de nuestro horario de trabajo normal y la atención a las patologías que puedan ser más o menos banales, pero que no son diferibles o que el paciente siente que no es diferible. Si nosotros fallamos, la puerta de urgencia del hospital se colapsa. Si nosotros no hubiéramos atendido a más del 80% de los casos de coronavirus, el hospital se hubiera colapsado más aún de lo que se colapsó en la primera ola de la pandemia, porque fue inevitable. Pero hemos frenado todo lo que se ha podido frenar, tanto por atención directa, tanto como por consejos, como por control telefónico o presencial. La función de la atención primaria, tanto los servicios de urgencia extrahospitalarios como la atención primaria a los centros de salud, es básica para que las puertas de urgencia solamente estén atendiendo lo que deben atender. La verdad es que hay una cosa que está muy correlacionada también con la precariedad en el servicio, y es el aumento de las agresiones verbales que sufren, y lo hemos vivido también con esta situación de colapso, lo hemos vivido también durante la pandemia, cuando ya se han vivido esos momentos quizás de mayor tensión. ¿Cómo están afrontando todo esto?
Como podemos, Claro. como podemos, con el mejor de los talantes, pero a veces es duro. Sobre todo han tenido que sufrir mucho estas agresiones verbales los compañeros que estaban en la puerta, celadores administrativos, auxiliares de enfermería. Han tenido que soportar insultos que nadie se podría imaginar. A veces ha habido hasta alguna agresión física. Los médicos también hemos tenido que soportar insultos, por supuesto, incluso descalificaciones a nivel público. Yo he oído algunas descalificaciones hechas en medios de comunicación por personas X, ¿no? Lo afrontamos intentando respirar hondo y pensando que la gente también está muy cansada, que la gente también tiene muchos problemas, que llevamos 2 años de pandemia, que nos están comiendo a todos moralmente, pero realmente creo que habría que hacer un llamamiento a la población para que se den cuenta que si ellos están cansados, nosotros también, que si ellos están sobrecargados, nosotros también, y que estamos intentando dar lo mejor que podemos. Que a lo mejor podemos equivocarnos en algún momento, como todos, si es que nadie somos infalibles, pero que en conjunto estamos intentando darlo todo para que la población esté lo mejor atendida posible. Y es lo que vamos a seguir. Y seguimos a pesar de las agresiones verbales y a pesar incluso de las agresiones físicas. La verdad es que al final las cuestiones sanitarias y sobre todo lo que es la atención primaria es algo por lo que todos acabamos pasando mayoritariamente, que es esa puerta de entrada a la sanidad pública. También los políticos, se entiende que los políticos, salvo aquellos que vayan directamente a la sanidad privada. Se lo digo porque al fin y al cabo yo entiendo que cuando ustedes hacen estas reivindicaciones, cuando a lo mejor viene un colectivo que pues quizás habla de un temas que son mucho más técnicos, que son mucho más difíciles de entender, pero es que lo que ustedes cuentan es algo que todos conocemos porque todos somos usuarios de la sanidad pública. ¿Ese mensaje por qué no termina de calar en la clase política? No lo sé. No lo sé, sinceramente. Es algo que se escapa a mi razonamiento, porque le sacamos las castañas del fuego a los políticos. Se la estamos sacando desde hace muchos años y se la seguimos sacando. Si el personal de atención primaria simplemente hiciera una huelga de celo, ¿esto qué pasaría? Si nosotros nos dedicáramos a descalificar, no a reivindicar, que reivindicamos, y poner en blanco sobre negro lo que no nos parece bien, lo hacemos. Pero si descalificáramos, ¿qué es lo que pasaría? No entiendo por qué no le importa, o por qué no parece que le importe. ¿Por qué si hay una movida, por decirlo de alguna forma, a nivel hospitalario, tiene esa repercusión y enseguida se ponen parches mejores o peores? Y si en primaria estamos sucumbiendo, no nos hacen caso. Probablemente la culpa sea nuestra, que aguantamos de todo. Nosotros aguantamos y seguimos aguantando. Nos quejamos mucho entre nosotros y luego a lo mejor no tomamos las actitudes que debemos tomar. Yo creo que ahora estamos en un momento ideal para que todos nos unamos y levantemos la voz. Yo no estoy ahora hablando de hacer nada extraordinario, simplemente que se nos oiga. Estamos en contacto con asociaciones de otras médicas de otras índoles, con los sindicatos. Salimos conjuntamente con ellos este domingo, salimos el 25 a las puertas de los centros de salud. Estamos dispuestos a unirnos con quien quiera trabajar con nosotros. No sé qué más debemos hacer para que los políticos lo oigan. Ve mucho más organizado, se ve que ahora hay un movimiento. Nosotros también como medio de comunicación tenemos nuestras responsabilidades a la hora de también transmitir esos mensajes. Estamos hablando de un servicio público que es fundamental, lógicamente, para la sociedad. Y el próximo martes tenemos una entrevista también en esta misma mesa, ahí donde mismo está sentado usted, se va a sentar el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Tienen mi compromiso de que vamos a preguntarles por la situación de los médicos de atención primaria y por cuestiones como las que hemos hablado en esta entrevista. Pero a mí me gustaría, si es posible, que le pudieses hacer una entrevista, una entrevista entera no, ya para eso, seguro que no tendrías. Si me dices cómo. Te podría invitar conmigo y con el compañero Óscar Martínez, que estará conmigo el próximo martes, pero sí quería saber si sería posible hacerle una pregunta al presidente Ángel Víctor Torres, y yo te prometo que esa pregunta se la pongo el próximo martes al presidente del Gobierno de Canarias. Por supuesto, encantadísima. Pues genial, si no te importa mirar a la cámara, no, como si fuera el propio Ángel Víctor Torres y le hace una pregunta, yo el martes se la pongo aquí al presidente. Perfecto. Cuando quieras. Pues, señor presidente, ¿para cuándo soluciones reales y efectivas para la atención primaria? Las palabras se nos han quedado ya cortas, necesitamos soluciones.
Pues muy bien, Ana, la verdad es que es perfecto. Insisto que tienen la palabra de esta casa de que se la pondremos al presidente y ojalá, bueno, al final usted sabe que los políticos hacen lo que quieren normalmente cuando toman las decisiones, pero cuando los medios de comunicación ponen el foco en problemas sociales, yo creo que es importante y es como un motor también para la actuación política. También lo es el que ustedes se hayan organizado, el que se estén movilizando, el que hayan decidido quizás perder el miedo a la protesta, que en otros años se ha notado más, ahora se les ve mucho más activos en ese sentido. Desde aquí simplemente darles las gracias y que sepan que tienen nuestro apoyo y por supuesto el apoyo social para que sus reivindicaciones, que no solo son las suyas, sino también las de la sociedad, pues lleguen a buen puerto. Pues a mí me gustaría aprovechar para darles las gracias a ustedes, en concreto a Mírame Televisión y a todos los medios de comunicación, por haber estado tan abiertos a nuestros problemas, a nuestras necesidades, por darnos voz. Siempre lo digo, es que es fundamental que ustedes nos den voz y gracias a ustedes estamos consiguiendo pues, que se sepa cuál es nuestra situación y cuáles son las reivindicaciones que tenemos y por lo que estamos luchando para que la atención primaria salga adelante y seamos cada vez mejores. Ana Joyanes, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte en estas reivindicaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy hemos hablado de sanidad, como les decía, el próximo martes estará con nosotros a las 9 de la noche Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias. Hablaremos de los problemas de la atención primaria, hablaremos de sanidad, de educación, de la ley de dependencia, de los datos de pobreza, de muchas cuestiones sociales también, por supuesto, de la actualidad política. Ese día contamos con ustedes, pero como siempre, seguiremos a lo largo de toda la semana contándoles con una ventana informativa, hablando con los protagonistas sobre todo lo que está ocurriendo en Canarias. No se lo pierdan, que pasen un feliz fin de semana. Ya volvemos el próximo lunes.